Pues hola, muy buenos días. Yo soy Carla y voy a dar a continuación esta entrevista a Manuel y a Óscar, que nos van a comentar un poco acerca sobre lo que ellos se dedican y a lo que nos van a exponer esta mañana. A modo de presentación, es una empresa especializada en tratamientos de antihumedad, ¿verdad? Si no me equivoco. Así que, como unas preguntitas así para empezar, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Qué me podéis comentar? Iberdec Humedades es una empresa que se dedica a todo tipo de problemas estructurales en las edificaciones, así como al tratamiento de aire, ¿vale? Básicamente es eso. ¿Y su trayectoria? ¿Qué puedes decirme de...? Pues somos una empresa creada hace 6 años, con capital 100% español. La trayectoria ha sido muy buena. En los últimos 2 años somos la empresa mejor valorada del sector y en cuanto a las cifras y el crecimiento exponencial, desde hace sobre todo 3 años a esta parte estamos creciendo a más de un 100% anualmente. ¿Y sus proyectos actuales? ¿Qué puedes decirme? Pues inminentemente va a ser abrir Barcelona. Tenemos delegaciones tanto en la zona norte como en la zona de Andalucía, evidentemente. Y los nuevos proyectos es cerrar lo que nos queda, que es sobre todo el acabar con abrir Barcelona. Y ahora un poco mirando ya el más allá, ¿cuáles son los planes de futuro que le veis? Pues mira, los planes de futuro, Carla, siempre es nosotros tenemos un lema que es primero la bondad y luego la inteligencia. Creo que no hay mejor plan de futuro que ese. Un trabajador tiene que estar a gusto, un trabajador de Iberdeco creo que es feliz con nosotros, porque básicamente lo que vamos a hacer es solucionarle los problemas a la gente que verdaderamente creo que no le dan la suficiente importancia tanto de humedades estructurales como en el tratamiento de aire, que hoy en día es tan importante y más a través del COVID. Bueno, pues ahora vamos a dar comienzo a una exposición que nos tiene preparada Manuel, que nos va a comentar un poquito, así que a ver qué tal. Luego seguiremos con una serie de preguntas. Pues sí, buenos días, mi nombre es Manuel Navarro, soy arquitecto. Y vamos a hablar un poquito de lo que son las humedades, ¿no? Lo primero que determinamos son lo que es la patología de las humedades. Yo debo confesarte que aparte de arquitecto, pues soy actor. Y ayer he estado ensayando una obra que es La Celestina. Y la chica que hace de La Celestina, cuando le comento que mañana iba a hacer una ponencia con Ibeco de Humedades, sobre estas patologías, me dice, mi abuela tiene humedades en su casa. Claro, yo le pregunto, ¿y cómo está? Primero siempre se pregunta por las personas, ¿no? Y entonces ella entiende, no, si mi abuela está muy bien. Le digo, hombre, es que siempre las personas mayores pues tienen o bien cuestiones accidentales o cuestiones ya, digamos, intrínsecas de la edad, ¿no? Pero yo no te estaba preguntando por tu abuela, te estaba preguntando por la casa, Claro. que es un poco el tema de lo que pues ya empecé a preocuparme por esta familia, ¿no? Pero es que da exactamente igual que sea la abuela o sea la casa, ¿no? Las patologías las tenemos de la misma manera. Nosotros podemos tener humedades accidentales o estructurales. Las humedades accidentales pues son las que nos van a llevar a determinar por qué sucede eso de forma ocasional. Normalmente pues hay dos cuestiones. Una es porque se filtra el agua de la lluvia por fachada, por cubiertas, por algún canalón, por la ventana. Y al filtrarse el agua entra y ya encuentra su nueva casa. Y el agua vive generando humedad, generando hongos, destrozando todo aquello que pasa por su camino. Y la segunda, enfermedad que suelen tener las viviendas y las personas mayores es estructural, es crónica. Es ya porque sí, ¿no? Y claro, aquí ya hay que ahondar un poquito más en el porqué y el cómo de estas humedades.
¿no? No tenemos instalaciones rotas, no entra por la lluvia, ¿por qué suceden? ¿No? Y sobre todo, ¿qué daños van a causar a la edificación en este proceso del agua? ¿No? No sé si voy bien con las imágenes, sí. ¿No? La primera que tenemos que determinar es la humedad por capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Son esos pequeños tubitos que conforman desde nuestra musculatura, ¿no?, hasta la propia estructura de un ladrillo. O sea, estamos compuestos por pequeños tubitos, ¿no?, que son interconectados entre sí y, claro, el agua, por la propia presión que se puede acumular en el suelo, el agua sube. Va subiendo, es la única forma que sube el agua, por esa presión, y va encontrando lugares estancos donde se va acumulando y va digamos, actuando en contra de la edificación. Y al final, pues nos aparece ese famoso salitre, nos aparece daño en los acabados interiores, elementos que muchas veces no los vemos, que son toda la estructura, la armadura metálica de una estructura de una casa de hormigón. Como le entra un poquito de agua, se corroe, se infla, se hincha, rompe el cemento, el hormigón, ¿no?, y hace que se pueda incluso caer una casa. Es decir, esto sucede, esto pasa y tenemos que tener mucho cuidado. Estas filtraciones, si bien pueden ser por capilaridad, pero también pueden ser por lateral. Es decir, todo aquello que esté por debajo del nivel de la tierra va a tener condensación y va a tener agua, ¿no? Y nos pueden suceder lo mismo, que sea por simplemente el agua de la lluvia que filtra la tierra y cuando llega a nuestro sótano choca, se queda ahí acumulada, entra por esas microfiltraciones hasta que abre un buen camino y pues nos llega a estas filtraciones que la encontramos mucho en los parkings, en los sótanos, ¿no? Y luego al final, bueno, pues generamos ese tipo de problemas, ¿no? Los daños laterales pues son prácticamente los mismos que los de por capilaridad y tenemos que tener, digamos, el mismo cuidado. Y quiero terminar con el tema de la condensación. Cuando no ventilamos suficientemente una casa, se produce la condensación de la humedad y eso no es tan peligroso como pueden ser las otras filtraciones de agua para la vivienda, pero esto sí es peligroso para la persona que vive en esta edificación. Entonces, esta condensación nos afecta directamente a la calidad del aire que estamos respirando, ¿no?, y produce patologías en la persona, no en la casa. Yo siempre me preocupan más, y aunque parezca un poquito así, ¿no?, una patología por condensación que las otras. Las otras, ahora Óscar nos va a decir cómo las podemos resolver. La de condensación la podemos resolver, pero una vez que se ha producido esa patología en la persona, tenemos que irnos al Hospital Costa del Sol, que lo tenemos aquí al lado. Totalmente. ¿No? ¿No? En resumen, esto es lo que yo quería ver. Bueno, las patologías por condensación, evidentemente, lo están produciendo enfermedades graves que hay que resolver, ¿no? Y bueno, pues en resumidas cuentas, ¿cómo tenemos que actuar? Porque me parece lo más importante cara a la persona que tenga esta humedad. En el momento en que detecta una humedad, tiene que llamar a un profesional para que recurrir y, sobre todo, esto es como las enfermedades en las personas. Cuanto antes las detectemos, más fácil va a ser su sanamiento. Pues cuanto antes detectemos una patología de humedad y la pongamos en buenas manos, ¿no?, más fácil será la forma de repararla. Pues muy interesante, Manuel. Muchísimas gracias por enriquecernos con este tan amplio tema. Yo me he quedado a pasco porque no tenía ni idea de la multitud, de la variedad de cosas, y me ha sorprendido también un montón lo de las enfermedades y la importancia que tiene la ventilación de una vivienda, porque es que al final es salud de lo que se estamos hablando, de lo que se trata. Sí, cuando la gente dice que las viviendas hay que orientarlas al sur-este, ¿no? Si nosotros abrimos una ventana que dé al este con el sol de la mañana, estamos eliminando todo el origen bacteriológico que pueda tener esa habitación. Claro. Si nosotros no tenemos una habitación ventilada, todo lo que respiramos, todo lo que inhalamos, exhalamos, se va quedando Totalmente. Ahí, y toda esa humedad se puede llegar a concentrar y puede generar. Pues sí.
daños graves. Totalmente. Bueno, y ahora Óscar nos va a contestar una serie de preguntitas que tenemos por aquí. Bueno, va a hablar primero de, ¿no?, del... Como queráis. Va a hablar un poquito, Óscar, de las soluciones, es decir, de cómo orientamos todo esto que hemos detectado, pues cómo lo vamos orientando a buscar esas soluciones ya muy concretas a través de... Lo bueno, Carla, dentro de lo malo que ha contado Manuel, es que tiene solución. Y tiene solución con garantías de hasta 30 años, como vamos a ver, en qué dependiendo qué enfermedad y qué tratamiento tenga. ¿Qué ofrecemos en cuanto a nuestros tratamientos? Antes de contaros qué hacemos, ¿vale? Como te decía, tratamientos definitivos. Tenemos un personal totalmente cualificado para determinar estas patologías, porque si no hay un buen dictamen a la hora de la patología, la solución no puede ser la acertada, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Pues métodos y productos patentados y aplicados por nuestro propio personal, es formado por nosotros y todos forman parte de este equipo. Hacemos un control de nuestros tratamientos de principio a fin, es decir, cuál es la patología, cuál es el tratamiento que hay que aplicar y cuál es el periodo a posteriori que se le va a ejecutar para que esas edificaciones vuelvan a recobrar su vida, ¿vale? Y como te decía, lo primero, con garantías de hasta 30 años, con lo cual muy malo no tiene que ser. ¿Qué hacemos para erradicar por completo el tratamiento por capilaridad? Hacemos unas maclas en la base del muro, unas perforaciones a 10 centímetros del suelo y a 10 centímetros de distancia una de otra, y lo que inyectamos es una microemulsión en estado líquido y a alta presión, que en 24 horas va a pasar de ese estado al sólido, y lo que vamos a hacer es una barrera de estanca. Para que todo el mundo nos entienda, imagínate que levantáramos un muro, que no se puede hacer, y pusiéramos esa resina en la base en estado sólido. Lo que haría es que impediría esa ascensión de humedad que tanto refería Manuel a través de esos capilares que se van dilatando a través de la longevidad del edificio. Para la segunda patología que hablaba Manuel en cuanto a las filtraciones laterales, siempre estamos hablando de plantas que están por debajo de la cota cero de terreno, garajes, cuartos trasteros, que es lo más habitual. Ahí la presión que ejercen esas tierras húmedas lateralmente van deteriorando en mucha más altura todos los parámetros verticales que son los muros. Para ello aplicamos un sistema que se llama de incubado multicapa, que permite eliminar totalmente estas filtraciones laterales. Al ser totalmente estanco, lo que va a producir es que esa oxidación del muro va a dejar de producirse, con lo cual en muy poco espacio de tiempo se va a erradicar completamente esa patología, y además vamos a poder recuperar esa pequeña o mucha pérdida de carga que haya sufrido ese paramento. Y para mí lo más importante, porque no hay nada en esta vida más importante que la salud, si no la tenemos lo demás no existe, el problema de la condensación se va haciendo cada vez más generalizado en casi todas las viviendas. Cada vez vamos a cerrar más nuestras viviendas por ese ahorro energético. Cada vez pasamos más tiempo dentro de las viviendas y cada vez vamos generando un vapor de agua que a través de esa bunkerización que hacemos de las casas, de las viviendas, no erradica todo ese aire al exterior. Todo este problema se nos dispara evidentemente en el 2020 con la aparición del COVID. El COVID, ¿qué nos dice? Pues que evidentemente cada vez el aire que consumimos va perdiendo calidad. Y no es lo mismo un aire para una persona que viva sola en una vivienda que ese mismo aire para 2, 3, 4 mascotas, gatitos. Todo este tipo de cositas que van haciendo que cada vez, sobre todo en las estaciones frías, que es cuando más tiempo pasamos dentro, se vaya produciendo este fenómeno.
Evidentemente, si el aire es malo, ¿qué vamos a hacer? Meter aire bueno. El proceso de aireación viene dado por un sistema que se llama VMI, es una ventilación mecánica insuflada, que muy resumido es como si en un globo lo infláramos, hiciéramos un agujerito en la otra punta y tuviéramos siempre una sobrepresión a través de los pulmones y fuera saliendo muy poquito a través de ese agujerito. ¿Qué hacen las VMIs? Esto mismo, cogen aire del exterior, lo vamos a purificar, lo va a tratar, lo vamos a precalentar a temperatura y lo va a insuflar dentro de la vivienda, expulsando el aire nocivo al exterior. Todos nuestros sistemas de ventilación mecánica insuflada son totalmente automáticos, se dejan programados para que los habitantes no se tengan que preocupar de nada y es tan maravilloso que en 48 horas cambiamos la vida a las personas. Es así de duro, pero es que es así de verdad. Yo te voy a comentar el caso de mi hijo pequeño. Nació con problemas respiratorios. Nos aconsejaron el aire en altitud, que fuera la vivienda, que la teníamos como segunda residencia. Cuando decidimos trasladarnos, pues pasó de ser habitada los fines de semana, un espacio de tiempo, a vivir en ella. Se generó condensación. Ya sabes, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pues un sistema de VMI. Por supuesto, no he vuelto a tener condensación, pero mi hijo lleva como unos 10 años sin volver al alergólogo, se le han reducido el asma, no tiene espasmos pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, verdaderamente a mí, y no hablo por vender mi producto, me ha cambiado la vida. La salud, no hay otra cosa. El último sistema que hemos incorporado a nuestra empresa es este modelo que estamos viendo en pantalla. Es un modelo que da para capacidad a más de 250 metros cuadrados, es decir, viviendas prácticamente unifamiliares cubrimos todas, y tiene la especialización de una pieza que lleva que se llama hidro. Vamos a coger el aire de ese sistema de calefacción que tengan en la vivienda, nos lo va a dar ya a una temperatura, con lo cual el consumo que va a generar este sistema casi no llega ni a 100 euros al año. Con lo cual cambiamos todo un aire de una vivienda constante, automáticamente, sin tener que estar preocupado absolutamente de nada y sin tener que abrir ninguna ventana durante la estación del frío. Ya lo tenemos hecho, ¿para qué vamos a estar abriendo, no? Creo que es la mejor solución y la única que puede haber a la hora de erradicar esta patología de la condensación. Como veis en el gráfico, es tan sencillo como lo que se ve en la fotografía: aire tratado del exterior, insuflado y evacuando el aire tóxico. Como veis también en las fotografías, tenemos unos modelos que, si descubres cuál es de esas fotografías, los integramos de tal manera dentro del estilo de cada vivienda que son hasta difíciles de ver. Pues ahí hay varios sistemas de aireación, aunque no te lo creas, Carla. Ten en cuenta que lo importante, como tanto reitero, es la salud, pero la estética también. Vale, ahí estamos todos totalmente de acuerdo. Pues ese es un ejemplo muy gráfico de cómo podemos meter dentro de una vivienda cualquier sistema de aireación de los que dispone Iberec Humedades. Por mi parte, nada más. He intentado ser lo más breve posible. Bueno, pues como habéis podido ver, Óscar nos ha redactado una serie de soluciones que le podemos dar a ese problema, ¿no?, de tener la casa cerrada, porque al fin y al cabo la salud es lo más importante. Y para concluir, vamos con unas preguntitas que nos han proporcionado. Y es que hemos visto en vuestra presentación cómo las humedades estructurales pueden llegar a dañar la integridad de la estructura de una edificación. ¿Hasta qué punto? Bueno, esa la voy a contestar yo. Con permiso, Óscar. Hay un anuncio de la publicidad que realmente no sé cuál es, pero le atribuyen a Bruce Lee unas palabras de be water, sé como el agua, ¿no? Y lo ponen como muy bonito, muy adáptate a las circunstancias y demás. Yo entiendo que al anuncio le resultó bastante bien. A un arquitecto le pone los pelos de punta, porque el agua se adapta a todo.
Claro. En un pequeño agujerito de una cimentación, como llegue el agua, se queda allí y se queda para toda la vida. Y aparte, son de estos ocupas que cada vez quieren la casa más grande y van erosionando. Entonces, el agua, que no la podemos eliminar de nuestra vida, porque el 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? En este caso se adapta a cualquier forma y cualquier concavidad que pueda tener la estructura y llega a dañarla. ¿Cómo la puede dañar? Pues cuando el agua va cambiando, digamos, de su estado. Si pasa del estado líquido al estado sólido, se convierte auténticamente en puñales que entran en la estructura y rompen el hormigón. Claro. Y cuando pasa el agua de líquido a gaseoso, encuentra nuevas vías para cuando se vuelva a condensar, vuelve a ser agua. Y de esa manera es como abren caminos. Y lo que es una pequeña piedrecita en una cimentación, al cabo de 10 años, puede ser que el hierro esté corroído, que la estructura haya colapsado y que de repente la casa pasa a pierda ser un estabilidad. problema mayor, claro Claro. que sí, ¿No? totalmente. Entonces, yo siempre digo, tenemos que pensar como el anuncio, ¿no? Que el agua se adapta a cualquier forma y tener, digamos, todas las precauciones, incluso no cuando sale la humedad, sino tener todo esto previsto desde antes, desde el origen. Pues sí, muy interesante, la verdad que sí. Bueno, pues voy a conseguir la segunda pregunta. ¿Este sí le va a contestar Óscar? Ya veremos. Óscar, ya tenemos claro que las humedades estructurales ponen en riesgo la capacidad de cargar de los muros de una edificación. ¿Qué otros problemas, además de lo que ya mencionamos, no pueden ocasionar las humedades? Lo último no lo... ¿Qué problemas puede ocasionar las humedades? Aparte del estructural. Mira, soy muy pesado con el tema de la salud. Evidentemente, si se cae una casa, que tengamos suerte que no haya nadie dentro. La humedad, como dice Manuel, aunque venga de esa propia estructura, al final ese estado que él comentaba del cambio gaseoso lo que va a generar automáticamente es exceso de humedad dentro del interior de las viviendas. Los muros, cuando absorben esta humedad del terreno, yo siempre digo que los muros son masculinos, son vagos, como con los hombres. En una estación de invierno, evidentemente, si estoy absorbiendo humedad, voy a evaporar mucha más cantidad de esa humedad hacia 21 grados de calefacción que hacia 0 grados que haya en el exterior. Si empezamos a tratar este tema en octubre, imagínate esa vivienda cómo va a resultar que va a estar en enero, con más caídas de temperatura, más diferencias térmicas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de humedad siempre va a repercutir en la salud. Siempre, Carla. Y por último, en vuestro stand, que también ofrecéis soluciones sobre la calidad del aire interior, este es un tema que preocupa cada vez más a la población y sobre todo a raíz del COVID-19. Óscar, ¿nos podrías ampliar información, por favor? Como hablábamos antes, a partir del COVID nos cambia la vida a todos y empezamos a darle la importancia que tiene el aire que respiramos, evidentemente. Como os hemos contado antes, en nuestro stand tenéis todos los modelos de estos VMIs, de esta ventilación mecánica insuflada. Si tenemos un ambiente nocivo, estando sanos, es muy malo. Pero si tenemos un ambiente nocivo, hay bebés, mujeres embarazadas, ancianos o personas inmunodeficientes que tengan cualquier tipo de problema, como te comentaba antes mi hijo, respiratorios, asmas, alergias. ¿Qué nos lleva a la lógica, Carla? A que mejor no va a ir nunca, ¿no? Si tienes un problema pulmonar y estás inhalando un aire que es tóxico, húmedo, los pulmones solo van a recibir mala calidad de ese aire. Pero a la vez se va a generar un hongo en la vivienda que se llama Aspergillus, que va a emitir unos ácaros que durante estas estaciones frías no solo lo vamos a inhalar, sino que lo vamos a llevar siempre presente en nuestras ropas, en nuestro pelo.
Ten en cuenta que todos nosotros somos porosos y al igual que se deposita en cualquier tipo de estructura, va en la ropa, en el pelo, etcétera, etcétera. Yo sí que quería, antes de acabar, darte a ti las gracias, por supuesto, por tu amabilidad y felicitar a todo nuestro equipo de Iber de Comedades, porque desde el primero hasta el último, sin ellos, por supuesto, no seríamos absolutamente nada y que por muchos años seguiremos manteniendo nuestro lema de primero la bondad y luego la inteligencia. Somos chicos. Gracias, Carla. Pues nada, muchísimas gracias también. Y, hombre, yo también quiero agradecer a Juan Marbella por la oportunidad de poder estar aquí, de poder expresarnos, trabajar, compartir y todo lo que sea, digamos, hacer mejorar la calidad de vida de las personas es importante y también es parte de nuestro trabajo. Pues muchas gracias.